Tenemos entonces un fitopatógeno que lo podemos considerar como un agente primario, el agente etiológico causante de la enfermedad. Lo hemos aislado, hemos realizado las pruebas de Koch, que demuestran en forma fehaciente que hay un organismo patógeno asociado. Entonces, todas las consideraciones respecto a las características medioambientales que determinan o facilitan, contribuyen o predisponen al desarrollo de la enfermedad son factores del medio ambiente. Pero ahora la existencia de un patógeno primario nos indica que debemos volver al marco conceptual del triángulo de las enfermedades. Tenemos un hospedante, tenemos un fitopatógeno y tenemos condiciones del medio ambiente que interactúan entre sí, facilitando o no el desarrollo de la enfermedad. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción del patógeno? Para eso se hace un monitoreo de la evolución de la enfermedad en plantas que se inoculan artificialmente y a las cuales se le puede seguir algunos factores fisiológicos, como ser la tasa fotosintética, la conductancia estomática y la conductividad hidráulica, que son medidas que ustedes ya conocen, son caracteres que ustedes ya conocen de fisiología vegetal relacionadas con la capacidad de fotosíntesis, con la capacidad de apertura de los estomas, con la capacidad de conducir el agua en el xilema. Y aparte tenemos la necrosis. Hasta ahora lo único que observamos fue la necrosis del tejido floemático. Entonces acá tenemos una planta, una plántula, la cual se ha inoculado y a la cual a partir del momento de la inoculación se comienzan a medir estos factores, estos caracteres, mejor dicho. Acá tenemos fotografías de la planta control y dos plantas inoculadas con Phytophthora austrorsedri, donde acá en una observamos la necrosis, que también podemos medir en cantidad, y por otro lado el decaimiento foliar de las ramitas debido a los factores fisiológicos. Entonces observamos en esta lámina observamos la medición de cómo se comporta la tasa fotosintética, la conductancia estomática y la conductividad hidráulica a lo largo de un mes en estas plántulas inoculadas. Entonces observamos cómo hay un descenso en la tasa fotosintética a partir de los pocos días después de la inoculación, cómo baja la tasa fotosintética en las plantas inoculadas con Phytophthora austrorsedri, en cambio en las plantas control no inoculadas se mantiene constante. O por ejemplo la conductancia estomática, inicialmente similar, baja a lo largo de los días, a lo largo de las semanas en que se midió, y la conductividad hidráulica baja abruptamente, ¿no? También baja, pero fíjense que hay una caída abrupta a los muy pocos días después de la inoculación. Luego se mantiene la caída, pero fíjense que ya lo hace en forma más lenta, pero un efecto muy notorio que se distingue respecto a la tasa fotosintética y la conductancia estomática es la alteración de la
conductividad hidráulica en los tejidos de plantas inoculadas o infectadas, porque esto suponemos que es lo mismo en la naturaleza, infectadas con Phytophthora austrocedri. Esta disminución de la conductividad hidráulica se relaciona con la severidad de la necrosis en el floema, o sea que podemos correlacionar la caída en la conductividad hidráulica con el aumento de la necrosis del floema. O sea, a más necrosis en el floema, mayor la disminución de la conductividad hidráulica. O sea, a mayor afección del floema va a haber mayor impedimento a la conductividad hidráulica en el xilema, y por supuesto esto va a provocar la necrosis de la albura, o sea, el floema y el xilema y el parénquima asociado se va a necrosar, y cada vez va a aumentar la falta de agua en el sistema hidráulico y va a provocar un decaimiento a nivel de la copa. ¿Por qué cae abruptamente la conductividad hidráulica? Bueno, los estudios anátomo-histológicos del xilema muestran, en este caso tenemos el xilema sano, muestran que con la presencia del fitopatógeno, el fitopatógeno invade el xilema, como observamos acá, las hifas, ¿sí? Incluso pueden llegar a formar estructuras reproductivas. Acá no terminamos de ver si se va a tratar de si es un oogonio o una oospora ya formada, pero hay una oclusión física por parte del patógeno en el tejido. Acá sí podemos distinguir la formación de clamidosporas o oosporas y el micelio que está invadiendo el xilema. Entonces, cuando comparamos el xilema sano con uno afectado por la enfermedad, observamos que los radios parenquimáticos también se ocluyen con una sustancia resinosa, con una sustancia de aspecto resinoso por su color, que tapona los radios parenquimáticos. Y acá observamos en un tejido sano como los radios parenquimáticos están todos llenos de almidón, y en cambio en las plantas afectadas se observa un amarronamiento que se debe por un lado por la oclusión de la sustancia resinosa y por otro lado por la eliminación del almidón por parte del fitopatógeno, que justamente está buscando degradar los azúcares para poder vivir. Entonces hay una oclusión física del tejido de conducción, de transporte de agua, ¿sí? Que se genera por la infección de Phytophthora austrocedri. Además de esto, la planta reacciona formando lo que llamamos trabéculas, que pueden ser simples o incluso pueden ser dobles, como se observa hacia la derecha, que es una reacción de la planta posterior a la infección.
o sea, de no tener ningún tipo de trabéculas, el hospedante forma trabéculas simples o incluso dobles que también provocan un impedimento en la traslocación del agua. Acá observamos otro detalle de lo mismo. Y entonces, ¿por qué se muere el árbol? Bueno, sabemos que hay un fitopatógeno que ataca el floema, le provoca una necrosis, tanto al floema como al tejido de la albura asociado. Los tejidos parenquimáticos y cinemáticos se ven afectados, hay un problema en, la, en, la, en el transporte del agua, por las razones que vimos anteriormente. Entonces ese tejido se muere y rápidamente puede ser atacado. Ese tejido se vuelve susceptible al ataque, en este caso de Postia disecta y también de Coniófora árida, que son los organismos que provocan la pudrición castaña. Nunca se ha probado si estos afiloforales y estos hongos degradadores de la madera serían capaces en ensayos de inoculación de provocar un daño en las plantas vivas y provocar una pudrición. Posiblemente no, porque los conocemos como organismos que existen normalmente como saprófitos en todo el bosque andino patagónico y que acá se presentarían en forma casi exclusiva por un oportunismo que tienen de reconocer rápidamente el tejido muerto y poder invadirlo y degradarlo formando estas columnas de pudrición castaña que habíamos visto anteriormente.